¿sí? Y obviamente el poder legislativo, ya, estamos conociendo el juego, ¿no? Y ahora estamos conociendo obviamente los que manejan el juego, ¿no? Y dentro de los que manejan los juegos, el juego, mejor dicho, están los poderes del Estado. Y dentro de esos poderes del Estado está el poder, ¿qué cosa? Legislativo. El poder legislativo reside, ¿qué cosa? En un congreso bicameral. ¿Qué quiere decir? Un congreso de 2 cámaras. La Cámara de Diputados con 130 representantes y la Cámara de Senadores con 60 ¿qué? Representantes. ¿De acuerdo? Ahora, que obviamente son elegidos por un mandato de ¿cuánto? 5 años. ¿De acuerdo? Mira, el Congreso es soberano ¿en qué? En sus funciones. ¿Qué quiere decir que es soberano? O sea, se rigen dentro de su marco constitucional y su propio reglamento ¿qué? Interno, lo cual les da consigo a estos órganos ¿qué? Autonomía normativa, ¿de acuerdo? Autonomía económica, autonomía administrativa y política. Cuando te digo autonomía normativa, tiene su propio marco legal. En lo económico tiene también su propio presupuesto, a pesar de que cada año va creciendo más. Y en lo administrativo y político, obviamente, se manejan, como te digo, dentro del marco, ¿de qué cosa? Dentro del marco constitucional. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Ya? Ahora, vamos a ver de los representantes del Congreso. En los representantes del Congreso, ¿cuáles son? Los diputados y los senadores. ¿De acuerdo? A ver, ahora vamos a lanzar factos. Factos y, ¿cómo se llama? Tumbarnos algunas narrativas. ¿No? Obviamente se aprovecha usted porque somos políticos, somos ustedes a veces. ¿No? Entonces aprovechan y nos manipulan y todo eso. Mira, las características del senador y el diputado. Mira, para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento y derecho a sufragio. ¿Ya? Y tener derecho a sufragio. Y ser mayor de 45 años y haber sido congresista o diputado. ¿De acuerdo? Lo cual para este congreso no va a aplicar. Porque cualquiera se podía presentar. Ya que obviamente, pues, imagínate, solo los 6 congresistas se postularían. ¿Ya? Segundo, para ser diputado, pero en nacimiento, derecho a sufragio, mayor de 25 años. Mana. Pregunta, ¿quiénes están acá de acuerdo que haya más requisitos para, obviamente, se puedan postular a senadores y diputados? ¿Quiénes están de acuerdo? Elito, también, ¿quién más sería así? Ya, ¿qué requisitos más debería haber, por ejemplo? Estudios. ¿Qué más? Estudios superiores, ya, ¿qué más? ¿Algún otro requisito más? No. Que sepa leer y escribir, ya. Que sepa hablar, ya. Ok. ¿Otro requisito nada más? Que tenga un doctorado. ¿Que tenga qué? Un doctorado. Un doctorado. ¿Ya? ¿Qué más? Maestría. ¿Qué más? A ver, habla usted. Derecho constitucional. Derecho constitucional. Ya, escucha. Te vengo a informar, lastimosamente no se puede poner más requisitos. ¿Ah? ¿Por qué? No porque así sea, Pablo, sino que no tiene una explicación. Recuerda, todos los peruanos, sin distinción, tenemos derecho a la participación ciudadana. Todos tenemos derecho ¿a qué? A participar en el Estado. Tenemos el derecho a hacer ¿qué cosa? Elegidos. Ese elegir y ser elegido. Profe, pero los congresistas entran cada bestia. Ya lo sé, ya. Y lastimosamente te vengo a lanzar el facto que el congresista, ahora diputado o senador, es el fiel reflejo de la ciudadanía peruana. ¿Por qué? Porque eso no baja del Espíritu Santo. Los elige ¿qué cosa? El pueblo. ¡Profe, pero debe tener requisitos de estudios! No. Lo único que te voy a decir es lo siguiente, es facto. El cuarto requisito eres tú.
Si tú quieres que tu congresista no tenga investigación, que no sea corrupto, que tenga educación superior, sea abogado, especialista en leyes, ¿qué es el requisito? Porque tú lo eliges. El pueblo lo elige. Es su representante. Tú eres el cuarto requisito. ¿Bien? Entonces, el día que tengamos interiorizado esa vaina, vamos a decirlo así, elegiremos mejor. ¿Sí? Sabremos elegir en este caso a nuestros representantes. Mientras tanto, el pueblo va a seguir eligiendo al chongo, va a seguir eligiendo al hueveo, va a seguir eligiendo al idiota que haga un TikTok imbécil en el TikTok, ¿no? En la plataforma. Eso es lo que elegimos. Y como digo, son el fiel reflejo de lo que es el país. Si dice que el Congreso peruano son corruptos, son inútiles, bienvenido, así somos los peruanos. Pero hoy no sea así, así somos. Porque reitero, son nuestros representantes, el pueblo los elige. Ahorita somos terrucos, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos un par de ahí infiltrados, ¿eh? Y es porque obviamente el pueblo lo quiso así. Bien, todos tenemos derecho a la participación. Tú no puedes censurar esa capacidad, porque estarías excluyendo. Imagínate, Edison es un representante de una comunidad nativa, que habla con otras comunidades nativas, pero Edison no acabó el colegio. Pero qué cosa, convenció a las otras, tiene el apoyo porque se nota que chambea, todo eso. Pero porque no terminó el colegio, ¿lo vas a restringir? ¿De que el pueblo lo elija como su representante? De esos pueblos, esas comunidades. ¿Entiendes? Por eso, a cambiar consigo qué cosa, el cheque. Sigamos rajando de estos sinvergüenzas. Que los elige, pero. Son elegidos por un mandato de 5 años y ahora pueden ser consigo qué cosa, reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Algunos dicen, pero en el 2019 hicimos referéndum y obviamente votamos porque no hay bicameralidad y no hay reelección y no hay tema de inmunidad. Profe, quítame el Keiko. Los resultados, lo que pase en un referéndum no es vinculante, dice la ley, más allá de los 2 años. ¿Qué quiere decir? Pasan 2 años, se vuelve a foja cero. Por eso que estos 130 bestias quisieron aprobar esta ley 31988, que obviamente ahora qué cosa, dividen en 2 cámaras y les permite qué cosa ahora elegirse. O sea que para el 2030 inicia nueva cámara. Mira, representan a la nación, ya te dije. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? No reciben órdenes de otro poder. Y ni a interpelación. El único que los juzga y sanciona, ¿quiénes son? Los mismos, ellos mismos. Por eso la famosa frase es: Otorongo no come ¿qué? Otorongo. ¿Ya? Oye, que ya de los hijos, no, siempre no mata así. ¿Ya? Oye, el mandato legislativo del senador o diputado es irrenunciable, solamente vacan por muerte, inhabilitación física o mental permanente que le impida ejercer su función o por inhabilitación superior al periodo, ¿qué cosa? Parlamentario. En cristiano simple, que el mismo Congreso lo suspenda o el Poder Judicial haya establecido una sentencia. ¿Cuándo se establece la sentencia? Cuando obviamente el presunto, vamos a decirlo así, el congresista ha cometido un delito antes de su función. Entonces ahí el tribunal en lo penal ordinario dicta la sentencia y este tiene qué cosa, que ser sacado del Congreso y ejercer su cargo. O si durante su función cometió un delito, ¿quién lo tiene que juzgar? Solo la Corte Suprema. Y lo que dicta la Corte Suprema, si hay una sentencia de pena privativa, se tiene que ir a su cana. Ya, comerse su cana, e inmediatamente ¿quién lo reemplaza? El accesitario, o sea, el que sigue en la lista. Un caso claro, el terruco de Bermejo. Lo digo así, abiertamente, terruco, graba, terruco. ¿Ya? ¿Y por qué? La sentencia dice que ese señor es un terrorista. No estoy en este caso acusando sin fundamento, no. ¿Ya?
¿De acuerdo? Tú puedes decir presunto. Ahí sí. Designas y así lo insultan. Pero que ese terruco, ¿qué pasa? Obviamente la Corte Suprema dictó sentencia y ¿qué cosa sucede? Ahora está cañado. Se supone que tiene que entrar consigo su accesitario, pero en el Congreso hay un reglamento en el cual obviamente el accesitario solamente entra o sea, no puede entrar antes de que acabe un año antes de que acabe el mandato. Por eso había una loca, creo que se llama Zaira Arias, la loca ahí. Recuerdo que supuestamente le correspondía, ¿no? Pero no podía acceder, ¿por qué? Porque el reglamento es claro. O sea, falta menos de un año, ¿no? Entonces no podía acceder. Ya, está claro. Pero obviamente cuando murió, en este caso, Nano Guerra García, ¿de acuerdo? Más allá de que sean las filas de Keiko, ¿no? Se murió, entonces ¿qué entró? Un accesitario, alguien que ahí sí procedió, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, como lo que te decía, el procesamiento de comisión de delitos comunes, diputados a senadores o diputados durante la República, ¿hay hora durante qué cosa de la República? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ponga ahí, quédate con durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Y antes de asumir, es competencia del juez penal en lo ordinario, lo que te decía. En caso de muerte o lo que pase, como te comentaba, accede el accesitario, ¿ya? Antes había una figura en el Congreso, que era el tema de qué cosa, de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué pasa con el tema de inmunidad parlamentaria? El congresista, senador o diputado, durante su mandato, durante los 5 años, un mes de su mandato, no podía ser investigado, no podía ser juzgado, y menos podía ser ¿qué? Sentenciado. Por eso, muchos que tenían plata postulaban ¿qué cosa? Al Congreso, ¿para qué? Para obviamente ¿qué cosa? Suspender su juicio, pero ya, igualito, podían cometer un delito en su mandato y no pasaba nada. Y eso sí se quedó del, ¿cómo se llama? El referendo de 2019, el levantamiento de la inmunidad. Funciones legislativas, comprende el debate y aprobación de reformas de la Constitución, leyes ordinarias y resoluciones legislativas. Dentro de la función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, llamado voto de confianza, investigar la conducta política del gobierno, ¿de acuerdo? Los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de delegación de facultades, etc. ¿Qué cosa es la delegación de facultades? Ahora que la China ya ganó, que va a juramentar el 28, ¿qué cosa va a pasar? En su mensaje de relación, ella tiene que ya empezar a pedir qué cosas, facultades. ¿Qué cosas son las facultades? La capacidad que va a tener el presidente de legislar, de dar leyes, sin que éstas pasen por dónde? Por todo el proceso del Congreso. O sea, no va a hacer debate en el pleno, ni nada de esa vaina. Sino, ¿qué cosa va a suceder? De frente son promulgadas por el presidente. Eso sí, el Congreso, ¿qué cosa está haciendo? Chequeando, está observando, obviamente, esta ley, supervisando. ¿Sí? ¿Qué más? Especiales. Obviamente, de acuerdo al artículo 102, inciso A de esta ley, de elegir qué cosa altas autoridades de órganos constitucionales como ¿qué? Defensor del pueblo, miembros del TC, 3 miembros del director del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca de Seguros, entre otras cosas. ¿Recuerdan este loquito de este charlatán de JP? Que salía y dice, el primer día de mi mandato, señor Julio Velarde, usted pase a retirar, lo despido, usted no lo representa. A cualquiera le cree, ¿no? Pero si tú estás informado te vas a dar cuenta que si tanta bronca le tenías a Julio Velarde, cuando eras congresista, tenías el poder ¿para qué? Para destituirlo, para rechazarlo. ¿Dónde estabas? ¿Ves? Por eso charlatán al mando. Sigamos, otras funciones. Dar leyes, interpretarlas, modificarlas o derogarlas. ¿Qué cosa es derogarlas? Eliminarlas. Velar por respeto de la Constitución y las leyes. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. ¿Propuesto por quién? Por el Ejecutivo. Autorizar empréstitos o préstamos conforme a la Constitución. Propuesto por el Ejecutivo. Ejerce el derecho a amnistía. ¿Amnistía es lo mismo que indulto? No. No, en amnistía, acuérdate, sale libre y limpio. En cambio, en el indulto, sale libre, pero sus delitos siguen, ¿qué cosa? Figurando. ¿De
¿De acuerdo? Aprueba leyes de demarcación territorial también propuestas por quién? Por el Ejecutivo. Este cuadrito que tú tienes en la página 70, ¿ya? Esto hacía decir los congresistas, sino que ahora se ha tenido que partir y lo vamos a explicar en la siguiente. Empezamos con la Cámara de Diputados. Función legislativa, función de iniciativa, o sea, inicia los proyectos de ley, debate y aprueba las leyes en primera ¿qué? Instancia. Función de fiscalización, supervisa el Ejecutivo, investiga los actos del gobierno y crea las comisiones investigadoras. Control político, interpela a los ministros. ¿Qué cosa es interpelar? Si un ministro comete una irregularidad, la Cámara de Diputados lo convoca ¿para qué? Para que responda. Para eso le dan un rol de preguntas y todo eso. De acuerdo a eso, ¿qué cosa sucede? De acuerdo a eso, a esa interpelación el Congreso decide si lo censura o no lo censura. ¿Sí? Si lo censura o no lo censura. Si lo censura, se habla que el presidente lo debe, ¿qué cosa? Despedir. Pero ahí donde los constitucionalistas hablan que no hay, ¿qué cosa? En el reglamento del Congreso, y menos en la Constitución u otra ley, que diga consigo qué cosa, que es obligatorio. O sea, se entiende que con la censura, se entiende que tácitamente el presidente lo debe sacar, o como lo hacía el burro, ¿no? Lo votaba, ¿no? El ministro de Comunicación ahora es el ministro de Salud, ¿no? ¿Entiendes? Lo votaban nada más. O no tenía gente, ¿ya? También inicia la acusación constitucional al alto funcionario del Estado, o sea, ellos inician todo el tema de qué cosa, de, ¿cómo se llama? La revocatoria, no, ¿cómo se llama? La cuestión de vacancia, ¿no? ¿De acuerdo? Otra función es participa en las reformas constitucionales, o sea, pide los artículos de la Constitución y todo lo que esté estipulado en la Constitución. Función revisora legislativa, revisa consigo los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados, los aprueba, los modifica o simplemente los rechaza en segunda instancia, ¿no? Antes todo eso lo hacía el Congreso, pues. Ahora ya está separado, ¿no? Función de control político, también supervisa los actos del Poder Ejecutivo y evalúa las decisiones de alto nivel del gobierno, ¿no? Obviamente hay un control más institucional y más reflexivo, ¿no? Por eso el requisito que sean mayores, más de 45 y que tengan experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso, ahorita, por ejemplo, ha pasado piola, el hermano del burro, Pedro, ¿no? Que dice así todo panudo, ¿no? Yo no he tenido que hacer estudio universitario, yo tengo los estudios de la Universidad de la Vida. O sea, en otras palabras, sería un analfabeto, pues. Y ahora es senador. Y panudo todavía, con pan y concha todavía. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? Estamos hablando consigo que designa y ratifica, obviamente, al defensor del pueblo, designa al Contralor General de la República, elige a los magistrados del TC, elige a los 3 directores del BCR y obviamente la ratificación del presidente, así como también de la SBS. Funciones especiales, autoriza al presidente de la República para salir del país. ¿De acuerdo? Obviamente este Congreso creó la ley DINA. ¿Qué cosa es la ley DINA? ¿Ah? Obviamente tú sabes que la tía era media ostentosa, paluda, nunca había tenido nada y ahora que tenía todo, ¿no? Tarroles, cosas, ¿no? Pero la tía quería salir del país, quería conocer el mundo con esta plata. Pero no puede, porque cuando sale el presidente, ¿quién asume? El primer vicepresidente, ahí lo reemplaza, ¿ya? Mientras ella sale a hacer la función representación nacional e internacional, disculpe. Pero la tía era la segunda vicepresidenta, entonces si ella salía, ¿quién se quedaba ahí? No hay nadie, Entonces el Congreso le hace esta ley en el cual la tía ahora sí ya podía salir del país, agarraba su laptop y desde remoto, ¿qué cosa? Empezaba a dirigir el gobierno. ¿No? Pero que le mire. La otra es, ¿qué cosa? El Congreso y ahora, ¿qué cosa? Los senadores prestan el consentimiento para el ingreso de tropas, ¿qué cosa? Extranjeras. Para que vean la calidad de congresista, ¿de acuerdo? Y lo imbécil que son estos, ¿no? Había un congresista, no me acuerdo que indignó. ¿Cómo sea posible la presidenta de la Boluarte haya permitido el ingreso de tropas extranjeras chilenas a
¿qué cosa? Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas se van a practicar a otros países también. ¿Entiendes? Mira la ignorancia de lo atrevido que es. Revisa los decretos de urgencia, que son los que dicta el Ejecutivo cuando hay situación de emergencia en materia económica y financiera. Ejerce control sobre los decretos legislativos, que son los decretos o las leyes que aprueba el Ejecutivo, gracias al pedido, ¿qué cosa te dije? Al voto de, ¿cómo se llama? La delegación de facultades. Los decretos de urgencia, los tratados y los regímenes de excepción. Aprueba los tratados antes de su ratificación. Participa en reformas constitucionales, interviniendo en la aprobación de las reformas de qué cosa? De la Constitución. Otro pacto. Ahí en otro pacto. Este Congreso de la Keiko, sí, la Keiko tiene todo el poder. Y con este Congreso, ¿qué cosa? Ha cambiado 60 artículos de la Constitución. Claro, los han cambiado. ¿Por qué? Los han cambiado en forma, no en fondo. ¿Por qué en forma? Porque decía Congreso, congresista, ¿y ahora qué hay? Diputados. ¿Dónde está tu control total, tu manipulación y toda esa paranoia? ¿Dónde? ¿Qué forma nada más? ¿O quieren que queden congresistas? ¿Y qué? Si el senador y diputado van a estar por la bolas. Pensá, pues hijo, pensá. No caigas en las narrativas baratas. Vamos a la organización parlamentaria. El Pleno está constituido por los 190 ¿qué? Congresistas, que ahora son 60 senadores y 130 diputados. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. En él se debate y votan asuntos importantes. Las sesiones son públicas y está conformado por ambos. El Consejo Directivo está integrado ¿por quién? Por la mesa directiva y la Junta de Portavoces. ¿Quiénes son los portavoces? Son los representantes de las bancadas parlamentarias. Una bancada, ¿de acuerdo?, se constituye con un número mayor de 5 representantes. Es decir, más de 5 diputados, más de 5 ¿qué? Senadores. ¿De acuerdo? Ahora, escucha. El representante, o sea, el representante de la bancada, el portavoz, es el que lleva consigo, ¿qué cosa? Los proyectos de ley, lleva consigo el cuadro de comisiones. Por ejemplo, yo soy representante portavoz de la bancada de San Marcos. Entonces, Angelito va a presidir, ¿qué cosa? Representante de la bancada para la Comisión de Educación, Edison va a ser representante para la Comisión de Presupuesto. ¿Entiendes? Eso es lo que hace. Coordina. Por eso que el Consejo Directivo coordina la organización del Congreso, la agenda del Pleno, aprueba planes y calendario, así como autoriza la licencia de los congresistas para irse de vacaciones. La presidencia del Congreso, el presidente del Congreso es elegido por un año, ¿de acuerdo? Su mandato de un año es elegido por el Pleno y es el máxima autoridad del Congreso, ¿no? De la Cámara de Senadores y Diputados. Representa al Congreso, preside el Pleno, la Comisión Permanente y la Mesa Directiva. Concede el uso de palabra, modera el debate, mantiene el orden y dirige debates y votaciones, así como también autoriza el ingreso de Fuerzas Armadas y Policía al Parlamento. La mesa directiva está constituida por el presidente y 3 vicepresidentes. ¿Por qué 3 vicepresidentes? Como presidente del Congreso, como máxima autoridad del Congreso, ¿qué pasa? A veces es inventado al extranjero. Entonces se va representando al Congreso en Perú. ¿Sí? Entonces, ¿quién asume? El primer vicepresidente. Pero el primer vicepresidente pidió permiso porque está enfermito. Entonces, ¿quién asume? El segundo vicepresidente. Pero el segundo vicepresidente está en su función de representación en su pueblo. Entonces, ahí asume el tercero. La vaina es que en la mesa directiva siempre debe haber alguien que esté moderando el debate. ¿Entiendes? Entonces, dirige la administración del Congreso, supervisa el funcionamiento administrativo, participa en la conducción de los debates con el presidente y nombra a los altos funcionarios del Congreso. Las comisiones son grupos de trabajo especializados. Las comisiones ordinarias son, ¿qué cosa? Comisiones de análisis, ¿no? Clásicas, ¿no? Economía, salud, educación, comunicación, etcétera, etcétera. De investigación, ¿para el qué? Para los funcionarios, autoridades. Y especiales que obviamente surgen de un momento a otro. Cada cámara tiene su propia comisión. Hacen el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales de la administración pública. Estudia y examina los proyectos de ley y la solución de consultas de asuntos vinculados con su materia. Ahora vamos a ver un poco sobre las comisiones. Bueno, la Junta de Portavoces ya te lo dije, ¿no? Participa en la agenda de la sesión del Pleno, la aprobación, obviamente
jugar en comisión. Comisión permanente del Congreso. De acuerdo a la ley 31988, a partir de ahora ese 20% no debe pasar del 20% de los representantes. En total, ¿de cuánto estamos hablando? 38. 26 diputados, ¿cuántos? Habla. ¿Y cuántos? 12 ¿qué? 12 senadores. ¿De acuerdo? Las funciones de la comisión permanente actúa más que toda la comisión permanente durante el receso parlamentario, dígase vacaciones, o durante el interregno. ¿Ya? Durante el interregno. Porque hoy vamos a hablar un poquito sobre el interregno también. ¿Ya? Entonces, más que todo es una mesa de pares. ¿Por qué? Porque ellos no están evaluando, no están, ¿qué cosa? Aprobando leyes. Sino, ¿qué cosa? Simplemente lo que hace es aprobar créditos suplementarios para el tema del presupuesto, ejecuta la delegación de facultades, o sea, le da la potestad al presidente de qué cosa, dictar leyes, pero como digo, están supervisando, autoriza al presidente para salir del país y lo demás que se le asigna, en este caso, la Constitución. En caso de la disolución, antes la disolución se daba cuando qué cosa, la negación a 2 gabinetes, ¿no? de ministros, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa? Ahí el presidente disolver, pero solamente puede disolver la Cámara de Diputados, más no la de senadores. Entonces, cuando se disuelve eso, entra a tallar la comisión permanente, los 38 miembros, ¿no? O sea, los diputados que han quedado, que no han sido disueltos, y obviamente los senadores. Hasta que se instale la nueva, ¿qué? Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listos? Ahora, la función legislativa, bueno, la norma de constitución que tiene esta propiedad, esta potestad, disculpa, de modificar, ¿no? Uno o varios artículos, las leyes orgánicas que establecen consigo que la reglamentación y funcionamiento de qué cosa, la reglamentación y funcionamiento de qué, habla de la reglamentación y funcionamiento de qué cosa, la reglamentación y funcionamiento de lo que vendría a ser consigo qué cosa, habla de la reglamentación y funcionamiento de lo que vendría a ser estas instituciones autónomas, las leyes ordinarias que son de distinto carácter, penal, civil, tributario, resoluciones legislativas que son normas emitidas del Congreso, más que todo, que tienen la función de qué cosa, de especificar, aclarar o tomar decisiones en este caso de índole ¿qué? De índole, en este caso ¿qué? Particular. ¿De acuerdo? De índole ¿qué cosa? De índole particular. ¿Sí? No pueden delegarse en materias relativas a la reforma de la Constitución, ¿ya? No, sorry. Por ejemplo, la resolución legislativa es, obviamente, por ejemplo, un aclare en ciertas normas. O, ¿para qué cosa? No sé, cuestiones que no necesitan la aprobación del Pleno. Por ejemplo, aprobar el día de la salchipapa, ¿no? Los decretos legislativos, como te decía, son los decretos de ¿qué? Que se dan en la delegación de facultades. Pueden ser en distintas materias, salvo ¿qué cosa? Salvo lo que son leyes orgánicas, presupuesto ni cuenta general de la República, y menos de reforma constitucional. O sea, el presidente le puede pedir al Congreso facultades para hacer leyes en distintos campos, salvo que modificar la Constitución, salvo el presupuesto, o salvo en este caso, ¿qué cosa? Leyes orgánicas. La iniciativa legislativa, como te dije, lo tiene consigo ¿quién? Los congresistas, el presidente, autoridades y también el pueblo. Acuérdate, ya vimos los requisitos si queremos hacer una iniciativa de reforma iniciativa legislativa o reforma constitucional. ¿Cuál es el proceso de creación de ley? Vamos a suponer, Edison va a presentar el proyecto de ley de ingreso directo a San Marcos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Congresista Edison o Edison como ciudadano común silvestre, su proyecto obviamente lo presenta ¿de dónde? Mesa de partes. Mesa de partes, o sea, oficina de trámite documentario, lo patea ¿a dónde? A la comisión respectiva. Entonces, si ingreso directo a San Marcos, comisión de educación de la Cámara de Diputados. Entonces, la comisión evalúa todo, procede. Si procede, se abre en la Cámara de Diputados y si procede, se aprueba en la Cámara de Diputados, en primera instancia. Aprobado en primera instancia, ¿a dónde se va? A la Cámara de Senadores. Pero antes de ir a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Educación
del Senado, donde se hace un análisis más profundo, obviamente, del proyecto de ley o la ley aprobada. A partir de ahí ya se va nuevamente a la Cámara de Senadores, donde si se aprueba, se va a ¿dónde? Al Ejecutivo. El Ejecutivo va a tener 45 días, no, 15 días, 15 días, para observar la ley. 15 días para observar la ley. ¿Qué quiere decir? Hoy no se puede aprobar esto porque nos falta plata. Entonces, ¿qué hace? La devuelve al Senado. El Senado hará los ajustes respectivos y la devuelve nuevamente ¿a dónde? Al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo qué hace? Simplemente firma, promulga la ley, la cual se tiene que ser publicada al día siguiente, ¿en dónde? En el Diario del Peruano, y en el cual a partir de ahí entre ¿en qué? En vigencia. ¿Está claro esta idea? ¿Sí? ¿Ya sabes entonces cómo funciona el Congreso ahora? ¿Sí? Ya vas a tener más cuidado en elegir a tus burros. ¿Sí? Vamos a las claves. 1. Caballo. 2. Burro. 3. Elefante. Y 4, ¿cuál es? Caballo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad que tengan, chicos? Yo creo que no. Dime.